parcial o completa del flujo de la orina que puede ser en cualquier parte del sistema urinario, que, bueno, principalmente puede ocurrir en lo que va a ser en los riñones y finalmente puede desencadenar lo que va a ser una disfunción renal. Hay dos tipos de uropatía, que puede ser la uropatía alta, que se relaciona más que nada a una obstrucción en el tracto urinario, más que nada en los riñones o en los uréteres, o hablamos de una uropatía baja cuando es en la parte inferior, hablando sobre la vejiga o la uretra. En la etiología, pues hay muchas etiologías, sin embargo, acá son algunas principales que puede deberse, por ejemplo, a los cálculos renales, ya que los litos bloquean el flujo de la orina normal, en la hiperplasia benigna de próstata, que suele ser una afección que suele darse en los adultos mayores, en el cual el agrandamiento prostático pues obstruye el flujo de la orina. Los tumores que pueden ubicarse en diversas partes, en los riñones, en los uréteres, que también de buena manera obstruye el flujo, la estenosis ureteral, que va a ser el estrechamiento que van a ver esos uréteres, y bueno, anomalías congénitas que lo voy a hablar más adelante, y las lesiones traumáticas. Hablando un poco sobre la anatomía, acá puse un dibujito donde pues iniciamos primero con la aorta abdominal, que va a dar dos ramas, que va a ser la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha, y bueno, va a tener también, esto va a irrigar el riñón derecho, el riñón izquierdo. También vamos a tener a los uréteres que van a desencadenar en la vejiga. Y bueno, acá está la uretra. Y bueno, eso. Hablando un poco sobre la ureterolitiasis, esta va a ser la presencia de los cálculos de los litos que van a estar dentro de los uréteres, y esto pues va a influir con el paso normal de la orina, y esto genera síntomas en el paciente, como va a ser el dolor intenso con un cólico renal, hematuria, náuseas y vómitos. Recordemos que los uréteres van a ser estos conductos que van a transportar la orina, pues, y van a medir de 25 a 30 centímetros de longitud y tiene un diámetro promedio entre 3 a 4 milímetros. Sin embargo, el tamaño promedio de los cálculos y los litos pues puede variar, sin embargo suele ser más que nada de 2 a 5 milímetros, pero si mide más de ello pues es más probable que cause una mayor obstrucción. En el caso del diagnóstico pues se suele usar una ecografía o también una tomografía computarizada sin contraste para poder ubicarlos, y eso se ve acá. Esta es una radiografía que yo sé que no es muy común usarse, sin embargo, acá en esta línea roja se quiere trazar más que nada el paso por donde los uréteres deberían encontrarse. Entonces es donde nosotros tenemos que ubicar el cálculo. Y acá es donde se observa. O sea, acá está el uréter y pues aquí está el cálculo ureteral, que bueno, se observa como un hallazgo radiopaco. Ah, bueno, acá tenemos una tomografía computarizada sin contraste. Voy a mover esto. Y pues acá se puede ver una visualización un poco más detallada de este lito. Hablando un poco sobre la hidronefrosis, esto va a ser una dilatación de las pelvises y los cálices renales, porque esta orina se va a acumular y no va a fluir de manera normal como se ve aquí. Acá hay un flujo normal y acá pues va a estar como debilitado. Y eso se puede deber a una obstrucción que puede ser una complicación de la patología que leí anteriormente. Es por ello que la etiología suele ser similar, ¿no? Como dije, los cálculos renales, la estenosis, anomalías congénitas, hiperplasia benigna o tumores que bloquean el flujo de la orina. Y es por ello que el diagnóstico también suele utilizarse una ecografía o una tomografía computarizada sin contraste. Acá, bueno, para ubicarnos primero debemos recordar un poco sobre la anatomía del riñón, donde tiene sus arterias y su vena renal. Aquí en la parte más externa tenemos a la corteza renal y aquí tenemos a la médula renal, que pues si la partimos pues tenemos a las pirámides renales. Y aquí dentro de estas médulas encontramos a la columna renal y en la parte de aquí el seno renal. Bueno, ahora tratemos de imaginarlo hasta aquí, ¿no? Acá tenemos a la corteza renal, lo corre en la parte de aquí, más externa, y en el centro tenemos el seno renal y las pirámides. Sin embargo, acá vamos a tener una hidronefrosis, donde vamos a ver una dilatación anormal de la pelvis renal en esta área que se señala en esa flechita, y las áreas anecoicas van a representar lo que va a ser la acumulación de líquido, como se puso acá. Entonces puede haber una distensión también de lo que es el sistema colector, y pues el parénquima normal está prácticamente un poco conservado, a diferencia de esta de acá, que de igual manera vamos a ver la parte anecoica, la acumulación de líquido, y podríamos decir que el riñón acá ya está como colapsado, pues. Bueno, hablando sobre las malformaciones congénitas, estas van a ser anomalías que son presentes en los niños al nacer y pueden afectar el desarrollo, el tamaño, forma de los riñones, y en algunos casos pues pueden ser asintomáticas
o pueden manifestarse sintomatología. Es por ello que este cuadro, que si bien la teoría es muy útil porque acá se nos clasifica de acuerdo, por ejemplo, el número, la genesia, que es como la ausencia de uno de ambos riñones, de posición. Bueno, eso voy a hablar un poco más adelante sobre cada una. Ok, hablando sobre el riñón en herradura, va a ser corresponde a una malformación de fusión. ¿Por qué? Porque esta patología va a generar que ambos riñones en su parte inferior pues estén unidos, haciendo una apariencia de una U o de una herradura. Entonces, esto ocurre durante el desarrollo fetal y puede dar problemas en el tracto urinario. Acá en esta es una macroscopía que igualmente se observa la unión en la parte inferior y por eso observamos a nuestros riñones unidos. Bueno, aquí se observa que en la, en la primera imagen de la izquierda es un ultrasonido donde se observa la forma característica de una herradura con los lóbulos renales que se fusionan en la parte inferior. Y también se ve una zona más que nada hipoecoica, donde corresponde a lo que es el parénquima renal. Y en la parte central se ve como una estructura un poco más anecoica que representa la pelvis renal. Luego, en las tomografías computarizadas se observa de igual manera aquí un poco más clarita la unión del riñón. Vemos como si fuera bueno, como un poco, de igual manera aquí y en esta manera acá también. Ok, pasando a la siguiente es el riñón poliquístico, lo cual corresponde a una malformación de pelvis y de uréter, en la cual vamos a observar la destrucción del parénquima renal de ambos riñones, porque se van a formar lo que son los quistes, como se observa acá. Y estos pueden ser pequeños al inicio, sin embargo, con el tiempo se tienden a multiplicar, como se observa en estas imágenes macroscópicas de los riñones, en donde terminan llenándose de quistes. Y finalmente, el parénquima renal se va reduciendo y se va perdiendo la función normal, que suele asociarse a mutaciones genéticas del gen PKHD1. Bueno, aquí más que nada se observa un ultrasonido de riñón donde hay áreas más que nada anecoicas en la pelvis renal y y los cálices renales. Acá también se puede observar numerosas lesiones quísticas, como se puso aquí, donde pueden haber entre estos quistes como unos tabiques, unos septos gruesos que van a van a diferenciar un quiste de otro quiste. Bueno, hablando ahora sobre la duplicación renal, esta va a ser una patología de malformación de pelvis y uréter de igual manera, en la cual el riñón va a desencadenar dos uréteres. Se puede dividir en una duplicación renal completa e incompleta. Hablando de una renal completa, pues nos habla más que nada de un riñón que tiene dos uréteres totalmente separados y finalmente van a llegar a la vejiga, ¿no? A diferencia de la renal incompleta, donde vemos que sí salen otra vez dos uréteres, sin embargo, a medida que estos avanzan, pues se pueden unir y finalmente uno es el que va a llegar a la vejiga. Y eso se observa en esas imágenes, donde hay dos riñones que se observa la presencia de dos uréteres que van a ir desembocando finalmente a la vejiga, de igual manera acá. Y pues acá también ese es un ultrasonido, a diferencia de las otras, en el que se observa el sistema ureteropielocaticial de los riñones. Finalmente, la última patología es la ectopia renal, donde es una malformación congénita en la cual uno o ambos de riñones no se forman en su forma anatómica, sino están, por así decirlo, en el lado opuesto, o pueden estar más arriba o más abajo. Es por ello que se clasifica dentro de tres. La ectopia renal unilateral, donde solamente se afecta un riñón, que está en una posición anómala, como en la pelvis, puede estar en el abdomen o en el lado opuesto del cuerpo. En la ectopia renal bilateral, ya que ambos riñones pues están en una posición anómala, o la cruzada en la cual pues están en el lado opuesto del cuerpo y uno se cruza, por así decirlo, al lado del otro como se observa acá. Ya, entonces aquí se observa una radiografía en la que los riñones poseen una ectopia renal bilateral, ya que, por ejemplo, miren este riñón de acá está, por así decirlo, más abajo y este está muy arriba, lo cual hace referencia a esta patología. Entonces ahora quiero hacer unas preguntas, no sé si alguien pueda responderme. ¿Qué cosa puedo observar aquí en esta imagen? Aquí se ve un poco. ¿Alguien sabe la respuesta? Contesten eso, compañera. Si no, elegimos a dedo. Ectopía renal. Otra No, opción. ¿Alguien más? Riñón en herradura.
Ajá, es herradura. Aquí se observa la forma de herradura o como de una U. Está bien. Ya bueno, tengo otra. ¿Qué cosa ven acá? Duplicación renal. Ajá, duplicación renal, porque acá vemos que hay dos uréteres que están llegando finalmente a lo que va a ser la vejiga. Y bueno, la última es qué cosa observan acá. Aquí se ve. Riñón en herradura. Ajá, otra vez es riñón de herradura, solamente que es esto, una tomografía computarizada que se observa. Y bueno, eso sería todo. Esas son mis conclusiones y bueno, las referencias. Eso es todo. Gracias. Ya, doctora. Bueno, un poco cortita la expo, pero lo he expuesto bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, bueno, Sí. ¿Cuál es su yo, pregunta, doctor? yo tengo una pregunta más que nada del tema del trabajo de investigación, porque ahora con el cambio de docentes, igual les pondríamos con usted en radiografía, ¿no? El trabajo. Déjeme consultarlo, doctor, porque no tenía, no estaba yo al tanto de los trabajos de investigación, pero le voy a preguntar al doctor Alpa si les aviso. Sí, doctor, por si acaso, si hay alguna actualización de la rúbrica o algo que nos podría brindar, ¿no? Para estar más preparados. Ya, ahorita le estoy consultando al doctor justamente. ¿Alguna pregunta sobre la exposición? Bueno, entonces si no hay preguntas, lo cual me apena porque no participan, eso sería todo por ahora. Bueno, hasta Gracias, luego, doctor. doctores. Cuídese. Cuídense.